De Marcos 12, vamos a leer todo el párrafo y comenzamos a estudiar. Y dice así: Algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermana. Hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y asimismo el tercero, y así los 7 sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la que están ustedes equivocados, que no entienden las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Entonces, Padre, te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos des un corazón enseñable y que podamos recibir, Señor, tu palabra de parte tuya y que podamos, Señor, aplicarla en alguna área en la cual es necesario aplicarla en nuestra vida. Entonces, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estas últimas semanas hemos estado viendo como un común denominador en la vida y en el ministerio de Jesús, y es que en esta última semana que Él está viviendo antes de enfrentar la cruz, Él está haciendo ataque o está recibiendo un ataque constante de parte de los religiosos de su momento, de su época. Y como vez tras vez vienen o envían a grupos de personas para hacerle preguntas que buscan como desacreditar básicamente a Jesús. La semana pasada veíamos cómo ellos, con la pregunta que le hicieron a Jesús, querían desacreditarlo de una manera a lo mejor política, ¿no? De esto de los impuestos. Pero hoy vemos que la pregunta que le hacen este grupo de personas, que son diferentes a los de la semana pasada, quieren desacreditar a Jesús con una pregunta que puede ser como teológica o espiritual. Entonces vemos aquí en escena un grupo que no aparece mencionado muchas veces en los evangelios, que son los saduceos. Si te fijas ahí en el verso 18 de tu Biblia, dice que fueron algunos de los saduceos los que dicen que no hay resurrección, los que se acercaron a Jesús. Entonces aquí se nos menciona un grupo no muy familiar para nosotros, pero enseguida nos da como que una información Marcos, de quiénes son estas personas. Entonces, los estudiosos, los comentaristas, hablan de que los saduceos era una especie de un partido o un grupo conservador. Algunos lo mencionan como conservadores en ciertas cosas, porque ellos no creían o no veían todo el Antiguo Testamento como la autoridad de parte de Dios. Los saduceos solo creían y aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Entonces, por eso algunos los consideran como conservadores. He oído gente que los considera como liberales, pero realmente ellos se reducían solamente a los primeros 5 libros de la Biblia. Los estudiosos que saben más sobre ellos nos comentan que eran como una especie de aristócratas de su época. Era gente que tenía títulos y que estaban obviamente involucrados en el gobierno de su tiempo. Eran personas que eran parte del Sanedrín, este concilio de ancianos que eran muy influyentes en la época de Jesús. Y habían incluso habido muchos sumos sacerdotes o sacerdotes que eran de los saduceos. Entonces no es un grupo cualquiera, son súper poderosos, súper influyentes, y su opinión tiene un peso muy, muy grande en el Israel del primer siglo. Ahora, algo muy curioso es que ellos son rivales de los fariseos. No es lo mismo saduceos que fariseos. Eran grupos antagonistas en cierta manera. Entonces,
¿Qué es lo que vemos acá? Vemos que Marcos nos dice que hay algo que ellos los identifica y es que ellos no creen en la resurrección. Pero no es lo único que ellos no creían. Entonces, ¿qué enseñaban o qué es lo que la Biblia nos dice o nos muestra sobre estos saduceos? Por ejemplo, en Hechos 4, 1 y 2, yo les voy a leer, dice, esto es ya en la época de la iglesia, dice, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Ahí aparece ese grupo. Dice, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahí está otra vez este tema de la resurrección de entre los muertos como algo que causa polémica y causa un alboroto después de la resurrección de Jesús, en la época del inicio de la iglesia primitiva. Más adelante, en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 23, verso 8, vemos que en una discusión o en un momento donde el apóstol Pablo está siendo confrontado otra vez por los religiosos, él lanza el asunto de la resurrección y esta fue la reacción. Dice Hechos 23, 8, dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, pero aquí nos expande un poco más, dice, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. En ese versículo de Hechos 23, Pablo está siendo como acorralado por los religiosos y él habla de la resurrección de Jesús y sabe que al decir eso está lanzando una bomba, porque los fariseos se van a empezar a pelear con los saduceos porque eso era lo que los diferenciaba, el asunto de la resurrección. Pero si te fijas en ese texto, no solamente era el asunto de la resurrección, sino que también ellos no creían en ángeles, por lo tanto tampoco en demonios, y tampoco creían en el espíritu, o sea, nada sobrenatural. Nada que tuviera que ver con el mundo espiritual, los saduceos creían en eso. Pudiésemos decir que eran materialistas y que solamente el aquí y el ahora era lo que le importaba para ellos. Entonces, es este grupo, los que no creen en nada sobrenatural, no hay inmortalidad, no hay un mundo espiritual, no hay nada de esas cosas, son los que vienen a Jesús, y eso es muy importante tenerlo desde el inicio claro, porque realmente te vas a dar cuenta que lo que ellos quieren hacer no es conocer la verdad, es lo que han hecho los grupos anteriores, es simplemente venir a fastidiar a Jesús y a querer desacreditarlo ante la gente, a desacreditarlo como un hombre de Dios, desacreditarlo como el Hijo de Dios, pero desacreditarlo ante la multitud de gente que lo sigue y que ve a Jesús como realmente un maestro totalmente diferente a lo que ellos habían visto hasta ese momento. Entonces, son ellos los que le dicen, y fíjate, son muy bíblicos, ¿no? En el verso 19 citan la escritura. Dice, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer, dice, y levante descendencia a su hermano. Entonces, aquí vemos lo que decía. Ellos sí creen en el Pentateuco, en la Torá, los primeros 5 libros de la ley, son los únicos libros que ellos aceptaban, y ellos están básicamente citando eso, ¿no? Hablando de lo que Moisés les dejó por escrito. Ahora aquí es importante tener un poco de contexto de qué es lo que están diciendo ellos con esto. Voy a leerte en Deuteronomio 25.5, que es el texto que ellos están citando, va a aparecer en pantalla. Deuteronomio 25.5. Después puedes leer en tu casa del 5 al 10, ahí está todo el contexto. Dice así, dice, cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. ¿Qué era lo que ocurría en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel? Cuando un hermano, cuando un hombre casado moría sin haber dejado un hijo, ¿no? Básicamente se casó, nunca pudieron tener familia. Si ese hermano moría, era responsabilidad del hermano que venía después, soltero, que se casara con esa mujer, con esa viuda. ¿Para qué? Para que esa viuda pudiese tener un hijo, y ese hijo llevaba el nombre del hermano fallecido. ¿Y qué era lo que se lograba o lo que se quería lograr con eso? Es que la línea familiar se mantuviese, que la herencia que le correspondía pudiese ser como que resguardada y asegurada,
Y también era la manera en que una viuda, por ejemplo, podía tener una especie de asistencia social, porque en la época del Antiguo Testamento realmente las mujeres no tenían realmente muchas posibilidades económicas. Y la manera en la que ellas podían como que sostenerse en el tiempo era básicamente a través de los hijos. Entonces la ley daba esta figura de este familiar que tomaba a la viuda, se casaba, le daba un hijo, si tenía más hijos ya eran propios, pero el primero se consideraba como hijo del difunto, ¿no? Y llevaba su nombre y su apellido. Ahora, para más, o donde ves eso aplicado de una manera muy interesante, es en el libro de Ruth. Lee la historia de Ruth. Cuando esta moabita regresa a la tierra de Israel con Noemí, y Noemí se entera que Ruth está trabajando en la tierra de Boaz, y dice, Boaz es el pariente cercano, dice. Entonces como que le empieza a dar consejos, ¿para qué? Porque a lo mejor Ruth se puede quedar con Boaz. Boaz era ese familiar cercano. Lee la historia de Ruth, es un libro muy cortito, pero muy fascinante, donde vemos este Deuteronomio 5:5 aplicado, ¿no? Y finalmente Boaz se casa con Ruth porque era el familiar más cercano que podía tomarla a ella como mujer y asegurarla, llamarla y darle todo. Entonces, eso es lo que decía la Biblia, eso es lo que decía el Antiguo Testamento. Entonces te das cuenta que los saduceos son muy bíblicos, al menos en los 5 libros primeros de la Biblia. Pero después salen con una historia que es un poco graciosa y un poco ridícula, ¿no? Fíjate lo que dice. Dice, hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Asimismo el tercero, y así dice los 7, sin dejar descendencia, y la mujer murió. Ok. Los saduceos realmente quieren saber la verdad o no. No quieren saber la verdad. No están interesados en realmente entender lo que la Biblia dice sobre la resurrección, sobre el matrimonio. Realmente lo que quieren es poner en aprietos a Jesús. Y por eso se sacan de la manga esta historia ridícula y exagerada, bastante improbable y hipotética, sobre esta mujer que se casó con 7 hermanos y finalmente con ninguno le dio descendencia y terminó muriendo. Pobre mujer, ¿no? Así como los saduceos. Entonces, así, terrible. Entonces, la pregunta y la implicación es, ok, cuando venga la resurrección, acuérdate, ellos no creen en la resurrección. Entonces, sí, cuando venga la resurrección, ¿de quién va a ser esposa esta mujer? Yo me imagino como hasta el tono de ellos, ¿no? Así como burlándose. Porque eso es lo que quieren. Quieren dejar en ridículo una verdad tan importante como la resurrección. E inventan una historia para desacreditar no solamente a Jesús, sino desacreditar esta realidad que la Biblia habla claramente y que la hace única, que es la resurrección de entre los muertos. Entonces, quieren como que avergonzar a Jesús, quieren burlarse de esto. ¿Y sabes qué? Los saduceos siguen existiendo hoy en día, con otros nombres. Quizás uno de los ateos más reconocidos, Richard Dawkins, habla en su libro más famoso, cuando llega el tema de la resurrección, ni siquiera lo discute porque dice, eso es una cosa absurda, la resurrección de Jesús. Entonces, hay muchos saduceos modernos que no creen en la resurrección. Entonces, ok, los saduceos están aquí como que haciendo esto. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Me encanta la respuesta de Jesús. Verso 24, Jesús les dijo, ¿no es esta la razón por la que están ustedes equivocados? Y después, si baja tantito hasta el último versículo que leímos, el 27, ustedes están muy equivocados. O sea, ustedes están muy, muy equivocados. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Y esto me gusta muchísimo. La idea de equivocados es, ustedes están engañados. O también se pudiese decir como extraviados. Esa es la idea. Entonces, cuando vemos estas respuestas de Jesús, y la hemos visto estas últimas semanas, nos vamos a dar cuenta que Jesús no estaba interesado en ser alguien políticamente correcto. ¿Okay? Esta idea de ser políticamente correcto es básicamente evitar ofender
cualquier sentimiento de otra persona. Básicamente esa es una manera de decirlo de una manera muy sencilla y corta. Jesús no estaba interesado en ser políticamente correcto. Entonces, ahora, nunca nos ha gustado que a lo mejor nos confronten con nuestras maneras equivocadas de pensar, pero si hay un tiempo donde eso se ha elevado a la potencia es ahora, en el mundo en el que vivimos ahora. Vivimos en un momento cultural donde la verdad ha sido sacrificada para no ofender los sentimientos de otros. Los sentimientos siempre han existido, créanme, pero nunca han tenido la autoridad que tienen ahora. Nunca. Hoy hay gente que se cree esto otro, y tú le hablas de ciencia, de biología, de lo que quieras, y dice, no, es que yo siento que soy esto. Entonces los sentimientos siempre han existido. Pero en estos últimos 200 años de historia del hombre, los sentimientos son autoritarios ahora. Esa es la máxima autoridad. Ya no es la razón, ya no es la verdad, es cómo te sientes. Entonces, para no ofendernos y para no ofender cómo tú y yo nos sentimos, la verdad la hemos tirado al bote de la basura. ¿Por qué? Porque ahora es más importante tolerarnos que hablarnos con la verdad. Ese es el mundo en el que vivimos. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes están equivocados, están muy equivocados, si alguien dice eso ahora en la televisión, o todos estos grupos que existen, ustedes están muy equivocados, ¿cómo van a tratar a Jesús? De la misma manera que lo trataron acá. Quieren hacer ridículas sus ideas, como quieren hacer ridículas nuestras ideas como creyentes, cuando decimos, esto es blanco, esto es negro, esto no es gris. Entonces Jesús no es una figura que está ahí como que jugando. La verdad es la verdad, independiente de cómo eso te haga sentir a ti. Es la verdad. Y eso es lo que quiere Jesús que conozcamos, la verdad. Ahora, Jesús da dos razones por las cuales ellos están equivocados en el verso 24. Dice que ellos están equivocados porque, primero, no entienden las Escrituras y, segundo, no entienden el poder de Dios. Y después Jesús en el verso 25 al 27 como que expande y explica un poco qué quiere decir con eso. Fíjate el verso 25. Porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni se darán en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Ahí está la primera explicación que Jesús da. Los saduceos son los expertos, entre comillas, en el Pentateuco. Ellos son los expertos, esa es su materia, ellos aprobaron con méritos y con reconocimiento el libro del Pentateuco. Y Jesús no va a otra parte de la Biblia pudiendo hacerlo, hablarles sobre la resurrección o hablarles sobre el matrimonio, sino que habla sobre lo que aparece en los primeros 5 libros de la Biblia. O sea, si vamos a hablar de los 5 primeros, de ahí voy a hablar yo, de ahí voy a agarrar, dice Jesús, los argumentos para mostrarles que ustedes están muy, muy equivocados. Y realmente cuando agarramos los primeros 5 libros de la Biblia, o toda la Biblia, nos vamos a dar cuenta que hay una verdad que la Biblia deja muy, muy clara, y es que el matrimonio no se extiende más allá de la eternidad. Eso es lo que la Biblia enseña. El matrimonio no se extiende hacia la eternidad. Ahora, para los que tienen un buen matrimonio, eso puede ser muy triste. A los que no tienen un muy buen matrimonio, a lo mejor eso va a ser una buena noticia. No sé cómo te vaya ahí a ti. Pero eso es lo que Jesús está diciendo. Que el matrimonio no se extiende hacia la eternidad. Esta idea que ellos tenían de, ¿qué va a pasar con ellos cuando resuciten? Acuérdense, ellos no quieren saber la verdad, nada más están inventando historias para dejar mal a Jesús. Entonces, básicamente Jesús dice, ustedes no entienden la Biblia, por eso están suponiendo que en el cielo va a haber este caos y este conflicto, porque en el cielo no va a haber este caos ni este conflicto, porque en el cielo no van a estar los matrimonios funcionando como funcionaban aquí en la tierra. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Y por qué lo dice eso? Porque en ninguna parte de la Biblia aparece esa verdad de que en el cielo vamos a seguir funcionando en los mismos tipos de relaciones que tenemos acá. La razón por la cual Dios creó el matrimonio, tienes que leer Génesis 1 y 2. Lo creó para reproducirse, para que el hombre no estuviese solo, para poblar la tierra. Ninguna de esas cosas va a ser necesaria en el cielo. No vamos a estar ni solos, ni vamos a necesitar repoblar la tierra.
nuestra relación va a ser con Jesús y sí vamos a tener relaciones unos con otros, en el sentido de que van a haber relaciones sociales en la nueva realidad, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. No vamos a experimentar soledad, no vamos a experimentar soledad de ningún tipo, ni emocional, ni física, ni espiritual. Entonces, el matrimonio, por las razones por las cuales Dios los creó para acá, ya no son necesarios en el mundo que viene. Ahora, ¿significa eso que en el cielo o cuando estemos en la eternidad no nos vamos a reconocer unos a otros? Claro que nos vamos a reconocer unos a otros. En el Antiguo Testamento me gusta lo que el rey David puso cuando su hijo falleció, su hijo con Betsabé. En 2 Samuel 12:23, David escribió esto. Cuando él se entera de que su hijo murió, el hijo que concibió en adulterio con Betsabé, dice, pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podría hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. David sabe que él va a ver a su hijo. Yo voy a ir donde él está. Él no va a venir donde estoy yo. Y esa es la esperanza de David. Yo un día lo voy a ver. El Nuevo Testamento, primera de Tesalonicenses 4:13-14. Pablo escribiendo una de sus primeras cartas y viendo el desánimo entre los creyentes de esa época, de los que habían fallecido, de los familiares que habían fallecido, Pablo escribe lo siguiente, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces es evidente que en la nueva realidad, en el cielo, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en lo que viene después de esta vida para los que han creído en Jesús, es evidente que vamos a reconocernos, es evidente que el consuelo que quiere darle Pablo a los cristianos que sus familiares murieron, es que ellos los van a volver a ver, a sus familiares que murieron en fe. Entonces, en el cielo sí va a haber reconocimiento, sí vamos a identificar a nuestros seres queridos y a nuestros seres amados. Pero no va a funcionar la estructura social o matrimonial o familiar como funcionó aquí en este mundo. Ahora, creo que en el cielo es el lugar donde más voy a poder amar a mi esposa aquí como es ella ahora. Es en el cielo cuando ya vamos a poder amarnos sin ningún tipo de pecado, sin ningún tipo de malicia, sin ningún tipo de maldad. Eso va a ser en el cielo. El cielo va a ser mucho mejor de lo que hemos experimentado acá. Y las buenas relaciones que hemos tenido acá se van a ver potenciadas en el cielo porque ahí ya no va a haber pecado. Por eso es importante a los que somos casados y los que somos cristianos estando casados, es que nunca debemos de olvidar que la esposa que tienes no solamente es tu esposa, es tu hermana en la fe. Y eso es lo que va a hacer por la eternidad. Tu hermana en la fe. Entonces, ¿cómo la tratas a ella? O ¿cómo tratas a tu esposo que es tu hermano en la fe, que lo va a hacer para siempre? Importante pensar en esas cosas. Ahora, algo para clarificar, cuando Jesús dice que serán como ángeles, Jesús no está diciendo que en la resurrección seremos ángeles. ¿Has escuchado eso? Que otro angelito se fue al cielo. No, la Biblia no enseña eso. En el cielo hay santos. La iglesia que ha sido santificada. Y hay ángeles, son diferentes. Pero seremos como ángeles en el sentido en que los ángeles no tienen familia, no tienen matrimonio, ¿no? En ese sentido Jesús está diciendo, no está diciendo que nos vamos a transformar en ángeles. En el cielo hay seres humanos con cuerpos glorificados. Son los santos que están en el cielo y que están adorando a Dios, juntamente con los ángeles que son diferentes a los hombres. No es que te transformas en un angelito más que va al cielo. Entonces eso es importante. Ahora, Jesús no se queda solamente en como que hablar sobre el matrimonio. Ese no es el tema más importante. Jesús profundiza aún más. Y fíjate el verso 26, y en cuanto a que los muertos resucitan, porque ese es el tema de fondo, el matrimonio era como una mascarilla para ridiculizar la doctrina de Jesús, y Jesús pasa a lo de fondo, a esta idea de la resurrección.
Y dice, ¿no han leído en el libro de Moisés? Entonces, Jesús, ¿qué es lo que va a hacer? No va a usar otra parte de la Biblia. Va a usar el libro en el que ellos supuestamente son los expertos. A ver, ¿qué dice Moisés? Dice, ¿no han leído en el libro de Moisés, verso 26, en el pasaje sobre la zarza ardiendo? Como Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús le está dando vuelta la situación en contra de ellos. Está usando el mismo libro que quieren usar en contra de Jesús. Le está diciendo, no, ustedes están muy equivocados. No han entendido, no conocen ese libro. Porque en ese libro Dios dice esto. ¿Y qué es lo que Jesús está citando? Está citando Éxodo 3:6. En Éxodo 3:6 es cuando Dios llama a Moisés y le habla y le dice muchas cosas, lo llama, pero ahí dice, Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es tiempo presente. No le dice, o sea, el momento en que Dios llama a Moisés, hace siglos que existió Abraham, hace siglos que existieron los descendientes de sus hijos. Pero Dios dice, yo soy el Dios de ellos, es tiempo presente continuo. Yo sigo siendo el Dios de ellos. ¿Y qué es lo que Jesús quiere decir con eso? Que esas personas siguen estando vivas, por eso Dios sigue siendo el Dios de ellos. Esa es la lógica y el argumento que Jesús usa. Ellos están vivos y por eso yo sigo siendo el Dios de ellos. No es tiempo pasado, no es yo fui, yo era, es yo soy el Dios de ellos. Entonces, ¿te imaginas así como que la cara de los saduceos como que ¿qué? O sea, ahí quedando en evidencia y en ridículo realmente los expertos. Delante de la gente como que no volaba una mosca. Toda la gente mirando, ¿qué van a decir? Porque Jesús usó el mismo libro que ellos estaban queriendo usar en su contra. Nada más que lo explicó bien. Y les mostró cosas que ellos no habían comprendido, no habían visto. Entonces, claramente, el Antiguo Testamento enseña la resurrección. Por eso es que Abraham y su descendencia están vivos, porque hay una resurrección en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué quiero como que hacer la aplicación para nosotros hoy aquí? Y es que en el verso 24 Jesús dice dos cosas muy importantes, que son lo que hacen que ellos estén equivocados, muy, muy equivocados. Hay dos cosas que los saduceos ignoran, que es lo que nos puede pasar a nosotros, que ignoremos, y por eso nos equivocamos muy, muy seguido, o mucho, mucho. Fíjate el verso 24 otra vez. Dice, ¿no es esta la razón por la que están ustedes equivocados, que no entienden las Escrituras ni el poder de Dios? Entonces Jesús le dijo a los saduceos, a estas personas que no crean en la inmortalidad, que no crean en el mundo espiritual, que no crean en nada sobrenatural, les dijo a estas personas que creían conocer la Biblia o que creían conocer ciertas partes de la Biblia, que ellos estaban muy, muy equivocados. ¿Por qué ellos estaban muy, muy equivocados? Porque, número uno, no conocen la Biblia. No conocen la Biblia. Solo conocían una parte de la Biblia y esa pequeña parte que conocían, la conocían muy, muy mal. Segundo, no conocían el poder de Dios o no entendían el poder de Dios. Entonces, los saduceos no han desaparecido en la historia del hombre. A lo mejor aquí hay personas que no creen en nada sobrenatural. O que creen ciertas partes de la Biblia. Hay ciertos versículos que eso sí los creo, pero estos otros que no me convienen o que tengo dudas, no, pues la Biblia se equivoca, hay errores en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, pero no es infalible. Esa es la mentalidad del saduceo. Hay saduceos hoy también. Entonces, si queremos seguir a Jesús y realmente ser sus discípulos, necesitamos dos cosas, evitar dos cosas.
evitar las dos cosas en los que estos estaban cayendo. Necesitamos evitar el error de no conocer bien la palabra de Dios y evitar el error de no conocer o entender el poder de Dios para nosotros. Ahora, ¿qué tenían ellos? Tenían 5 libros y no los conocían bien. Tenían una serie de libros que ellos habían como desacreditado. Por eso se equivocaban. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Es que si yo quiero ser un cristiano maduro, necesito absolutamente todo lo que Dios tiene que decirme para poder serlo. No puedo estar como que así, separando esto sí, esto no, esto me conviene, esto no me gusta. Se necesita la Biblia completa para ser a un cristiano completo. Necesitamos todo, absolutamente todo. Quiero leerte algunos textos, van a aparecer en pantalla, que creo que son importantes para entender por qué en esta iglesia y por qué Dios nos ha puesto esta idea que no es nuestra, sino es una idea de Dios de conocer toda la palabra de Dios. En Isaías 28, versos 9 al 10, dice así: ¿a quién enseñará conocimiento? ¿O a quién interpretará el mensaje? ¿A los recién destetados? ¿A los recién quitados de los pechos? Porque dice mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. O como dice la Reina Valera, creo que es precepto sobre precepto. Esa es la manera en que necesitamos ir conociendo la palabra de Dios, línea sobre línea. Verdad tras verdad, así avanzando uno a la vez. ¿Cómo vamos a leer toda la Biblia? Leyendo un versículo a la vez. ¿Cómo nos comemos un elefante? Un pedacito a la vez. Esa es la manera. Por eso en esta iglesia creemos que la mejor manera de conocer a Dios es conocer toda su palabra. No estamos interesados en nada más en tocar los temas que nos convienen o que nos gustan o que son populares o que nosotros sabemos que si hablamos mucho de eso vamos a atraer a mucha gente a la iglesia. Y los que a lo mejor espantan a la gente no lo vamos a tocar para nada porque no queremos que la gente se nos vaya. Cuando tú enseñas precepto tras precepto, línea tras línea, como dice acá, no te puedes brincar absolutamente nada. Tienes que hablar todo lo que Dios dice, lo que sea cómodo y también lo que sea incómodo. En Lucas 24, 25 al 27, cuando Jesús resucitó y se encuentra con los discípulos que van camino a Emaús y ellos no lo reconocen al inicio y empieza a hablar con ellos, fíjate lo que dice el verso 25 y 27. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. O sea, ese audio, ese MP3 o ese cassette no es de su época. O de algunos. Lo encuentro, debe haber sido la mejor explicación del panorama del Antiguo Testamento que alguien haya podido enseñar. Imagínate, Jesús enseñándole a sus discípulos el Antiguo Testamento. Dice que fue a través de todos los profetas, hablándole lo que los profetas hablaban de él. Entonces, ¿cuál es la mentalidad del cristiano de hoy en día? No necesitamos del Antiguo Testamento. No, a mí háblame de los evangelios nada más. No quiero saber nada de esas cosas de los sacrificios, es horrible, mucha sangre. No, eso, sangriento, está apuntando hacia algo del Nuevo Testamento. Si no entendemos eso, ¿cómo vamos a reconocer a Jesús? Por eso Jesús los regaña y dice, lentos de corazón, ¿acaso no leyeron su Biblia, muchachos? A ver, ¿dónde tuvieron su devocional hoy? Por eso en esta iglesia queremos también, así como vamos avanzando a través del Nuevo Testamento, avanzar a través del Antiguo Testamento. Porque es la manera en la que vamos a entender cómo Dios va desplegando esta historia, que es su historia de salvar a la humanidad. Y cómo Él va dejando huellitas en el camino para que podamos reconocer cuando aparezca el Mesías, Él es la persona que Dios prometió.
¿Cómo podemos saber eso? Leyendo los profetas, leyendo todo lo que Moisés escribió. Entonces, Pablo también dijo algo muy importante en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 27. En su despedida de la iglesia de Éfeso, Pablo les dice lo siguiente: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20, 27. Pablo le dice: yo estoy tranquilo con el Señor, yo no le he quitado nada, he dado todo el consejo que tenía que dar, todo el consejo de Dios, ustedes lo conocen. Creo que ese es un buen principio de ministerio para cualquier pastor o maestro de la Biblia. Comprometerse en la tarea de enseñar todo el consejo de Dios. En estos 18 años hemos estudiado casi todo el Nuevo Testamento. Solo nos falta el Evangelio de Mateo. Ya pronto lo veremos, pero nos ha tardado 18 años. Eso es lo que voy. Estudiar todo el Nuevo Testamento. Yo sé que hay gente nueva que no ha estado desde el inicio, pero los que han estado desde el inicio hemos pasado por todo el Nuevo Testamento, por todo versículo que hay ahí. Entonces, ¿por qué los pastores no lo hacen? No lo sé, no sé por todos, pero sé algunos. Es pereza, toma tiempo estudiar toda la Biblia. Y es fácil decir algo motivador y algo bonito y leer un versículo, contar una historia de 40 minutos y terminar. Es otra cosa agarrar la Biblia y explicarla y aplicarla a nuestra vida. Pero eso es lo que nos ha llamado Dios. Es, creo, lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Todo el consejo de Dios. Necesitamos toda la palabra de Dios, como Jesús le dice. Ustedes están equivocados porque no conocen la palabra de Dios. Lo segundo, todo el poder de Dios. Los saduceos estaban equivocados porque no entendían o no conocían todo el poder de Dios. Entonces, no solo se necesita toda la palabra, sino que se necesita todo el poder de Dios para poder vivir la vida cristiana. Y creo que eso es algo muy importante que no tenemos que olvidar, familia, hermanos. Hoy, a lo mejor tú o conoces personas que están muy, muy frustradas, a lo mejor, en su experiencia cristiana. Están muy, muy frustrados en su caminar con Dios. Porque han descubierto que querer no es suficiente. Han descubierto de que ellos aman al Señor, pero necesitan algo más que simplemente eso, que los ayude en las luchas que tienen todos los días. Y es por eso que esta parte tenemos que también mencionarla. Los saduceos no les gustaba nada que tuviese que ver con cosas sobrenaturales. Y hoy hay una gran parte de la iglesia, a lo mejor, que lo reconoce explícitamente, que esas cosas que Dios hace no las hace ya más. Están equivocados, muy, muy equivocados. O hay personas que de plano no la han estudiado y no les interesa, pero quieren seguir y caminar con Jesús. Pero no pueden. Viven fallando. No viven de victoria en victoria, como dice la Biblia, viven de derrota tras derrota. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Por qué nos pasa eso? Porque no conocemos todo el poder de Dios. Jesús, después de la resurrección, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, Jesús dice uno de los versículos que muchos se saben de memoria. Cuando habla de que vamos a recibir el poder. Y ese poder les va a ayudar a los creyentes a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero Jesús anticipa cuando habla en Juan 14, en Juan 16 sobre el Consolador, sobre el Espíritu Santo que va a venir. Yo no los voy a dejar solos, va a venir otro que es como yo. El ayudador, el Consolador, el Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 Jesús es muy claro, cuando Él venga les va a dar poder. Como dice al final de Lucas, necesitan poder de lo alto, le está diciendo a los discípulos. Jesús le dio una gran tarea a sus discípulos, es vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Te imaginas la tarea gigantesca que eso significó para ellos? Hombres que nunca habían salido de su país, que ahora Jesús le dice, no, tienes que salir e ir hasta lo último. Eso era un gran desafío, era abrumador. Pero ¿qué haces ante una tarea abrumadora?
A lo mejor esa situación en tu vida te tiene abrumada porque es gigantesca y no puedes ganarle. Por eso estás de derrota tras derrota a lo mejor. Es probable que sea más grande que nosotros. Por eso necesitamos todo el poder de Dios. Jesús le dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes van a tener el poder para ser testigos. No para andar haciendo cosas raras, para poder ser testigos. La palabra es mártir. O sea, a pesar de cualquier persecución o opresión o dificultad, el Espíritu Santo les va a dar la capacidad de mantenerse fieles a Jesús sin importar las circunstancias que ustedes vean. Incluso si eso implica dar su vida por Cristo, ustedes van a ser capaces. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les va a dar esa capacidad para hacerlo. Eso es el punto de partida para el cristiano. Pero ¿qué pasa hoy? Nos contentamos a lo mejor con la primera parte. A lo mejor sin saberlo eres un saduceo. Hay ciertas partes de la Biblia que te gustan, las partes de la palabra de Dios, pero todas estas cosas que tienen que ver con cosas más incómodas, con el poder de Dios que hace cosas a veces poco ortodoxas. No, eso no quiero. Los extremos siempre son malos. Hoy en la iglesia cristiana en general vas a ver como dos polos opuestos. Iglesias que hablan solo del Espíritu Santo y son súper desordenados, no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, hacen cosas raras y cosas así. Han enfatizado una experiencia por sobre el conocimiento. Pero por este otro lado pasa lo mismo. Hay iglesias o hay cristianos que solo hablan de solo la palabra de Dios y nada que ver con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es evidente que este lado ha cometido abusos, ha hecho cosas malas, ha traído mal testimonio a los cristianos por experiencias de cosas raras que hacen los cristianos. Entonces, no quiero saber nada del Espíritu Santo porque es peligroso, es malo y ya. Entonces me quedo nada más en este lado. Ambos lados están equivocados. Necesitamos toda la palabra de Dios y necesitamos todo el Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Pablo en Romanos 7, versos 18 al 19, dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. ¿Cuántos se identifican con eso? Yo sé lo bueno que tengo que hacer, pero no lo puedo hacer. Y lo quiero hacer, pero siempre eso me termina ganando. Dice el verso 19, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Y dice, eso practico. ¿Qué has estado practicando que por más que la has intentado no has podido cambiar? Ok, estás como Pablo en Romanos 7, estamos como Pablo. Él termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me va a ayudar? Pero tienes que pasar, ser un cristiano que pase de Romanos 7 a Romanos 8. Dale la vuelta a la hoja. Y vas a ver que ahí Pablo habla de la vida en el Espíritu. Que los que obedecen a Dios siguen su Espíritu, que le obedecen, que son guiados por el Espíritu de Dios, los hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad de poder dejar de practicar esas cosas que sabemos que no debemos de hacer, pero que simplemente con querer no podemos. Y así hay muchísimos cristianos. Pablo estuvo así en algún momento en su vida. Tú quieres ser un buen cristiano, quieres amar al Señor, eres un joven, que yo quiero vivir para Jesús, quiero ser un buen testimonio en la universidad y conozco de la Biblia, pero por algo siempre, ¡pum!, tropiezo. Necesitas esta parte en tu vida. Necesitas el poder del Espíritu Santo en tu vida. Necesitas todo el poder de Dios en tu vida. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Pablo dice que Dios no solamente nos ayuda con el deseo, también nos ayuda con la capacidad. Yo deseo, pero no tengo la capacidad. Estamos como Pedro antes de Pentecostés, ¿se acuerdan? No, yo voy a morir por ti, Jesús. Yo no sé los demás, pero yo sí. Y llegó y pum, se dio de tropezón con la pared y ahí quedó Pedro. ¿Qué necesitaba Pedro? Primero necesitaba ser quebrantado.
y darse cuenta que con la fuerza de voluntad no es suficiente. Mi voluntad es importante, la debo de rendir a Dios. Pero no es querer, no es poder en nuestras fuerzas. Necesitamos el poder de Dios para poder querer y hacer. Pablo en Efesios 5:18. Siempre cuando alguien le dice Efesios 5, me vas a hablar de matrimonio. Ahí habla sobre la familia. Sí, está bien. Pero antes de hablar de las cosas de matrimonio, de padres, de hijos, de trabajo, Pablo dice algo muy importante. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Y la idea ahí es procurar ser llenos constantemente. Ese es el original, la idea. Es algo que constantemente debemos de procurar estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que todos aquí, si somos sinceros y honestos delante de Dios, hay una o varias áreas en nuestra vida donde reconocemos de que a lo mejor estamos de derrota tras derrota. Que hay algo que estamos practicando que sabemos que no debemos. Que sabemos que estamos en desobediencia. Pero por más que le hemos intentado, en nuestra fuerza no logramos avanzar de Romanos 7. Miserable de mí, nos reprochamos. Otra vez volviste a hacer lo mismo, Edgar. Si tú estás así, necesitas esto en tu vida. Necesitas el poder de Dios. No le tengas miedo a eso. Por eso necesitamos toda la palabra. Porque esto está en toda la palabra. Y necesitamos toda la palabra para saber cómo funciona esto. Pero necesitamos también todo su poder. Jesús le dijo a la gente en Lucas 11:13, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Jesús está diciendo que el Padre está más que dispuesto a darnos cosas y a darnos esta cosa en particular, no es cosa, esta persona, este regalo me refiero, si se lo pedimos. Entonces, esto es lo que puede pasar. Si tú o si yo intento vivir la vida que Jesús me modeló, la vida que Jesús me enseñó en mis capacidades, tú y yo vamos a ser las personas más frustradas del mundo. No hay cosa más frustrante que saber lo que tienes que hacer y no poder hacerlo. Y así a lo mejor hay muchos cristianos hoy, frustrados con su vida, porque saben de que debiesen estar a lo mejor viviendo diferente, pero por más que lo han intentado en sus fuerzas, no han podido y nunca vamos a poder así. Necesito que Dios me ayude. Necesito que Dios me dé nuevos deseos. O sea, eso significa un nuevo corazón. Si tú no has nacido hoy de nuevo, si tú tienes problemas con alcohol, eres un alcohólico. El alcohol te tiene dominado. Si tú eres una persona que tiene problemas con la ira, te vives enojando por todo, no te controlas, pierdes los estribos. Si tú tienes un problema con lo que quieras, eso te tiene dominado. Tú no puedes cambiar eso. Entonces, si tú no eres un cristiano, lo primero que tienes que hacer es nacer de nuevo. Dios necesita darte un nuevo comienzo, un nuevo corazón, porque con un nuevo corazón vienen nuevos deseos. Ahora, no quiere decir de que la carne desaparece mágicamente cuando yo nazco de nuevo. La carne va a seguir fastidiando y dando lata. Y ahí es donde está la lucha de nuestra vida. Lo que sé que tengo que hacer no lo hago porque todavía hay una batalla entre mi espíritu y mi carne. ¿Quién me va a ayudar ahí? El Espíritu de Dios. A no ceder, a no vivir bajo los deseos de la carne. Entonces necesito que Dios me dé nuevos deseos, que Él está disponible y dispuesto, y necesito que Dios me dé nuevas capacidades, que no tienen que ver únicamente con tu fuerza de voluntad.
Entonces, no tenemos que elegir familia entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo. No seamos saduceos. Tenemos las dos cosas. Echemos mano de las dos cosas. Conozcamos la palabra de Dios para no estar muy equivocados. Y vivamos y pidamos a Dios de que nos llene de su Espíritu todos los días. Para que no vivamos de una manera muy equivocada. Para que podamos vivir la vida que Jesús vino a modelarnos y vino a darnos. Una nueva vida. La nueva vida, familia, es imposible sin Cristo. Intenta seguir a Jesús en tus propias fuerzas y con tu propia voluntad. Vas a darte cuenta que no vas a poder. No puedes perdonar a tu enemigo, no puedes mostrar la mejilla, no puedes perdonar 70 veces 7 si no tienes a Jesús en tu vida. Yo no puedo hacer eso. ¿Quién me ofrece Dios? Me ofrece poder de lo alto para poder vivir esa vida que yo no puedo vivir en mi capacidad. Pidámoselo. Entonces, vamos a orar y piensa a lo mejor en tu vida. A lo mejor estás batallando con muchas cosas. O a lo mejor con una que es algo sistemático. Vamos a pedirle a Dios ayuda.